Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapin TV, canal 131. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos conectados a través de la red, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y también a todos nuestros amigos a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, que se conectan también a esta hora, entre 21 y 22 horas, para disfrutar de su programa Buen Vivir. Bueno, hoy es un día especial porque hemos tenido algunas novedades en relación al coronavirus, ¿cierto? Bien sabido es que hoy, ¿cierto?, el Instituto de Salud Pública y a través de su ministro de Salud se dio la noticia, ¿cierto?, de la luz verde para la nueva vacuna, la vacuna china, la vacuna de Sinovac, ¿no es cierto?, del laboratorio Sinovac, la vacuna Coronavac, ¿no es cierto?, que ya pronto entrará a ser utilizada para la población de nuestro país, ¿cierto? Y eso se suma a la vacuna previamente ya, ¿cierto?, en marcha, la vacuna Pfizer, BioNTech, ¿no es cierto?, que ya comenzó a ser utilizada, y próximamente tendremos una tercera vacuna también disponible, ¿no es cierto?, que aparentemente ya entrará en discusión. Me refiero a la vacuna del laboratorio AstraZeneca, ¿no es cierto?, y de la Universidad de Oxford. De este tema y otras cosas relacionadas, y haciendo un poco una actualización relacionada a la infección de COVID-19, ¿no es cierto?, tenemos esta noche un invitado especial, el doctor Gonzalo Alvear. Él es un destacado broncopulmonar de la Red Salud y también de la red de centros médicos Bupa Integra Médica. Damos la bienvenida a Gonzalo y gracias por aceptar la invitación del programa. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. No, encantado. Para mí es un verdadero privilegio porque además Gonzalo es un amigo. Y además este es un médico muy destacado y él es muy estudioso, y yo creo que hoy por hoy es una de las personas que creo tiene más conocimiento, ¿no es cierto?, y está más actualizado en el tema del COVID, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a tratar de sacarle un poquito del jugo, ¿no es cierto?, de sus conocimientos y actualizaciones en relación al COVID. Quiero primero, Gonzalo, preguntarte en relación a lo que mucha gente habla hoy en día de esta segunda ola, pero también hay gente que dice que, bueno, que la verdad es que la primera ola nunca bajó, ¿no es cierto? Sí, y esto sería una prolongación prácticamente de esta primera ola. ¿Cuál es tu concepción al respecto? Yo creo más lo segundo. Yo creo que nunca bajó la primera ola. En general, la definición de una ola y entre otra ola es una disminución significativa de los casos. Y nosotros en realidad nunca tuvimos una disminución significativa. Creo que lo máximo que llegamos a 1500, ¿no es cierto? Así es. 900 algunos días, pero quedamos en una media de 1500. Y el pic máximo, si no recuerdo mal, fue como 7000, ¿cierto? En pleno Claro. pic de pandemia. Entonces, en mi punto de vista, creo que esta no es una segunda ola, sino que es Es como la una continuación, ¿no es cierto? prolongación de la primera. Yo Exactamente. también creo que tengo ese mismo concepto, digamos, porque claro, tú ves un poco la información y ves lo que se extrapola a lo que pasa en Europa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no es cierto?, que obviamente mucha gente habla de una segunda ola, pero tal como tú dices muy bien, acá nunca nosotros bajamos, o sea, siempre mantuvimos, ¿no es cierto?, un cierto nivel, y obviamente hoy en día, bueno, esto ha ido aumentando. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que es la causa? ¿Por qué ha ido incrementando y creciendo este último tiempo? ¿Tiene que ver con un poco la forma, ¿no es cierto?, en que se ha llevado este tema de las cuarentenas? ¿Tiene que ver con la poca empatía que tiene la gente? ¿Cuál sería la causa de que esto ha ido aumentando en forma realmente preocupante? Yo creo que hay varios factores, no creo que sea solo uno. Sí, ciertamente el comportamiento de la población no ha sido el óptimo, ¿no es cierto? Con todas estas fiestas clandestinas, con que uno ve a la gente en la calle que realmente no, no sigue la normativa. Pero también el comportamiento del virus también ha sido diferente en los diferentes
países y las diferentes regiones. Si uno ve, por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Claramente en el verano de ellos bajó la incidencia en forma abrupta, pero en Estados Unidos tampoco nunca bajó la incidencia, y eso que en cuanto a hemisferios están en el mismo lugar. Entonces tiene que haber algunos factores también regionales, quizás factores de raza de la gente, que haga que el virus no disminuya lo que debiera disminuir. Pero creo que son múltiples factores los que influyen, no es solamente uno. Pero No, no ciertamente, es... Sí, sí, dime. ciertamente, como tú dices, uno de los factores, en el fondo, el único factor que más que nosotros lo podemos manejar, justamente cómo se comporta la población. Ahora, bajo esa perspectiva, sin duda que nosotros hemos visto cosas que en realidad en un principio, cuando parte esta pandemia, ¿no es cierto?, no lo veíamos, pero sin embargo había un tremendo relajo, ¿no es cierto?, de la gente, y empieza obviamente un poco por la fatiga, por el tiempo, por la prolongación, una serie de cosas que obviamente tú empiezas a ver que empiezan a hacer fiestas, ¿no es cierto? Por ahí aparecía una noticia hace algunos días que habían celebrado un cumpleaños de un gato, ¿cierto? No sé si te tocó ver eso, eso que era una cosa, pero que uno dice, pero eso es una broma, digamos, ¿ya? Bueno, y no, la verdad es que efectivamente había un evento que se hizo en Santo Domingo, ¿no es cierto?, en que obviamente había una fiesta, entre comillas, y que, bueno, sorprendieron a más de 20 personas, y de los cuales había más de 15 personas contagiadas, y bueno, y el evento en final era un cumpleaños de un gato. Sí, ahora otro hecho es que yo creo que es distinto. Tú has escuchado que hay un concepto nuevo, que esta fatiga post-pandémica, fatiga pandémica, ¿no es cierto? Fatiga pandémica, claro, está muy de moda eso, sí. Claro, pero yo creo que es distinto, por ejemplo, la población joven con lo que es la población adulta y adulto mayor. ¿En qué sentido? La población adulta y adulto mayor realmente le está impactando la salud, tanto la salud mental, el hecho de estar encerrado. Sí, en cambio, la gente más joven, en realidad, no es tanto, y estas fiestas obviamente son algo absolutamente que uno no entiende cómo alguien puede hacer fiesta infectado más encima, con qué responsabilidad. Pero como digo, a diferencia de los adultos y adultos mayores que tienen cierta necesidad de conversar con alguien, de salir, porque eso les afecta la salud mental. O sea, uno ve muchos pacientes en ese sentido, o sea, muchos pacientes adultos mayores que están realmente sobrepasados, estando encerrados en la casa, no ver a sus familiares, no ver a sus hijos, no ver a sus nietos, etc. Entonces, yo creo que también desde ese punto de vista es distinta esa fatiga, ¿no es cierto?, esa fatiga pandémica en la gente más joven que en la gente más adulta. Exactamente. Bueno, estamos esta noche con el doctor Gonzalo Alvear, broncopulmonar destacado de Red Salud, y la red BUPA, Integra Médica, conversando sobre coronavirus y haciendo algunas observaciones, ¿no es cierto?, y algunas actualizaciones respecto a eso. Pueden contactarnos a través del WhatsApp, el más 569 289606, más 569-8728-9606, para consultas respecto a coronavirus. La verdad es que hay muchas dudas, ¿no es cierto? Y hay una serie de situaciones que en realidad todavía no están del todo claras, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de la vacuna o las vacunas, ¿no es cierto? En el momento hay dos prácticamente, una que ya se empezó a utilizar, que es la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Y obviamente hoy se le dio la luz verde que tiene que ver con la vacuna china, ¿no es cierto?, que es la CoronaVax. Primero, ¿qué opinión te merece la vacuna, ¿no es cierto?, en términos de utilidad? Porque también, como obviamente no hay estudios, o sí hay estudios, ¿no es cierto?, en que tienen una gran población, pero tampoco hay tanto tiempo, ¿no es cierto? Obviamente uno está acostumbrado a que los estudios de vacunas tienen 5 a 6, hasta más años, ¿no es cierto?, de experiencia, ¿no es cierto?, para evaluar realmente el resultado. Y acá, obviamente, nosotros nos estamos tirando a la piscina. ¿Qué opinión te merece al respecto a esto? Es un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Y uno tiene que guiarse en lo que está publicado, ¿cierto?, en la evidencia científica más pura.
y no dejarse llevar en el fondo por tantas y tantas opiniones que uno escucha a cada rato. A ver, ¿qué es lo que uno sabe por ejemplo, la vacuna que está en curso, esta famosa vacuna de ARN mensajero, que es ¿cómo se llama? La de Pfizer. La de Pfizer. La de Pfizer, claro. Sí. La verdad que, como tú bien lo dijiste, es una vacuna que aún el estudio primordial, el centro de estudio que nosotros llamamos estudio pivotal, donde se sacan todas las conclusiones, tanto de sus cosas adversas como de sus cosas beneficiosas, es un estudio que no está terminado, ¿cierto? El estudio está planificado de 2 años de duración mínimo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se aprobó? Por lo que se llama la aprobación de emergencia. O sea, una aprobación de emergencia no es una aprobación común y corriente, es una aprobación que se hace en una revisión, ¿cómo se llama? No terminados los estudios, pero en el cual necesitamos 3 datos. Uno, que la vacuna sea efectiva, ¿no es cierto? Una, que la vacuna no tenga ninguna reacción adversa. Y 3, que la vacuna sea eficiente, ¿no? Que son términos un poco técnicos. Pero en el fondo, que la vacuna sirva y que la vacuna no tenga efecto adverso, ¿no? Pero ahí entramos en el primer problema. El primer problema es el que tú dices, que no hay mucho tiempo de estudio. Claro. El estudio de estas vacunas incluyó 40.000 personas, de las cuales 20.000 fueron vacunados y 20.000 no fueron vacunados, que es el placebo. Y la efectividad y la seguridad se midió a los 2 meses, 3 meses para algunos pacientes. Entonces, la información que tenemos ahora, la información abierta, la información científica, que todo el mundo puede llegar a ella, son hasta 2 meses. ¿Ya? Y en esos 2 meses, ¿qué ha demostrado la vacuna? Que efectivamente es una vacuna segura, ¿cierto? Que provoca prácticamente ningún efecto adverso serio. Y segundo, que es una vacuna que tiene muy alta efectividad, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de los pacientes, cerca de un 90% de la gente que se vacuna, no va a tener síntomas de la enfermedad. Eso es lo que está demostrado. Hasta este minuto no está demostrado que la vacuna disminuya la mortalidad, no está demostrado que disminuya la gravedad de la enfermedad y no está demostrado que altere la transmisión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me vacuno, no está demostrado que yo no pueda infectar si me enfermo. Por lo tanto, uno escucha muchas veces que la vacuna en este minuto es la salvación más o menos de la pandemia. Y realmente con la información que tenemos no es la salvación. O sea, ni siquiera en este minuto la información que tenemos no es capaz de cortar la transmisibilidad. Probablemente lo haga, pero no lo sabemos. Por lo tanto, el vacunarse no significa que uno queda inmune, no significa que uno ni siquiera significa este minuto que uno no se va a morir. Por lo tanto, el vacunado tiene que seguir siendo las mismas precauciones que el no vacunado. Esa es la efectividad de la vacuna. Exacto. Tú has dado en un punto muy, muy importante porque efectivamente la gente cree que se va a vacunar y no le va a dar la enfermedad. Eso es un error, pero completo, ¿no es cierto? Porque la enfermedad te va a dar igual. Lo que pasa es que obviamente, probablemente te va a dar en una forma muy leve y no vas a hacer algún cuadro más complejo. Ahora, nadie asegura, sin duda, que no vayas a tener alguna complicación o, por otro lado, no vayas a transmitir la enfermedad. Entonces, en ningún caso significa que esto significa quitarse, ¿no es cierto?, la mascarilla, ¿no es cierto?, evitar ya todo lo que tiene que ver con el tema del distanciamiento porque estás vacunado. No, o sea, bajo ninguna perspectiva eso. Ahora, uno lee algunos reportes, que son escasos, sin duda, pero de gente que ha muerto, ¿no es cierto?, a través de vacuna, ¿no es cierto? Hay un caso documentado de un médico que apareció, ¿no es cierto?, en la prensa hace algunos días atrás, un médico norteamericano de 50 y algo años, 56 años, ¿no es cierto?, que a los 3 días después de haberse vacunado hace una reacción autoinmune, ¿no es cierto?, y muere. Ahora, relación directa con la vacuna, no sé, digamos, pero yeah. Claro, o sea, hay cosas que aparecen, ¿no es cierto? Y uno indudablemente empieza a decir, bueno, son... Claro. Lo que pasa es que a ver, ese caso, ¿no? Que es más o menos bastante famoso en la prensa, diría yo, entonces ese caso no está reportado en forma oficial. Por lo tanto,
no se sabe la causa de la muerte, tal como tú dices. Uno no puede decir a priori de que sea efecto de la vacuna, ¿ya? Ahora, lo que sí hay reportados varios casos de anafilaxia. O sea, anafilaxia es esta reacción inmunológica alérgica, si podríamos llamarlo de alguna manera, que te lleva prácticamente a un paro cardíaco, etcétera, un evento vital que puede llegar a la muerte. Hay varios casos reportados en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Y aparentemente es uno de los componentes de un excipiente, si podríamos llamarlo así, de la vacuna que provoca esta reacción. Ahora, los casos son mínimos, pero mínimos. A ver, se calcula así que es más frecuente que una vacuna normal, pero mucho más infrecuente que las reacciones que puede provocar ponerse una penicilina. Claro, sin duda. O sea, es riesgoso, pero mucho menos riesgoso de que si yo me voy a poner una penicilina porque tengo una amigdalitis, por ejemplo. Claro, y por ahí alguien decía también, bueno, es mucho más riesgoso que te dé el coronavirus, ¿no es cierto? Y te dé en forma grave, ¿no es cierto? Exacto. Y al final termines intubado y termines con una complicación bastante dramática, incluso la muerte. Entonces, claro, a la hora de colocar las cosas probablemente en la balanza, sin duda que esto en términos numéricos obviamente tiene poco impacto, ¿no es cierto? Claro. Y una cosa importante, todas las vacunas, todas, pueden provocar estas reacciones. Sí, claro. Hasta la vacuna de la influenza, todas, sin duda, obviamente sí. Lo que pasa es que como esto obviamente es algo nuevo y la verdad es que la gente no, ni la comunidad científica obviamente tampoco tiene la bolita de cristal, ¿no es cierto? Y tiene todos los conocimientos. Esto es algo que se está día a día entendiendo y explicando y viendo cómo va evolucionando. Por supuesto que hay harto temor, digamos, al respecto. Y obviamente esta nueva vacuna, ¿no es cierto?, que obviamente va a empezar a funcionar a muy corto plazo, también, ¿no es cierto?, tiene algunas diferencias, ¿no es cierto?, con respecto a la otra, pero aparentemente también hay un margen de seguridad, también hay estudios serios al respecto y eso es importante que la gente, ¿no es cierto?, nuestra población también lo entienda así, ¿no es cierto? Tú dices la China. La China, sí. Claro, la China, a ver, la China es una vacuna absolutamente diferente en cuanto a su mecanismo de acción, ¿no es cierto? La vacuna china es una vacuna, la típica vacuna donde el virus en el fondo se atonta, por llamarlo así. Claro, son virus atenuados. En el fondo. Exactamente, o sea, a uno le inyectan el virus atontado y el cuerpo hace la defensa. Claro. Entonces, desde el punto de vista teórico, la seguridad de esa vacuna es 1000 veces mayor a la seguridad de estas nuevas vacunas del mRNA, porque nosotros sabemos que prácticamente no pasa nada. Ahora, el problema de la vacuna china de que no hay ningún estudio, fase 3 todavía ni siquiera en la mitad. Claro. El mayor es el estudio brasilero, pero el problema del estudio brasilero es que tiene dos problemas. Uno, que incluyó muy pocas pacientes adultos mayores. Por eso que el ISP hoy día dijo, sí, en Chile podemos poner la vacuna, pero no adultos mayores, o sea, hasta 60 años. Entonces, claro, no se sabe qué pasa con los adultos mayores. Y lo segundo, que el estudio brasilero, a diferencia del chileno creo, el estudio brasilero vacunó principalmente a trabajadores de la salud. Entonces, hay dos problemas, y que el trabajador de la salud está más propenso a la infección, pero también está más propenso a usar el equipaje de protección. Entonces, no se puede extrapolar a la población general. Esos son los dos grandes problemas que tiene en este minuto la vacuna. Ahora, un problema de tiempo nomás, porque de aquí a un tiempo más van a salir los estudios de Indonesia, finales, ¿no es cierto? Los mismos de Chile que se probó esta vacuna acá en Chile. Entonces, yo creo que es una cosa de tiempo. Sí, claro, falta obviamente, porque como te digo, todos sabemos que esto está todavía en una etapa de investigación y en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, ¿no es cierto? Obviamente vamos a tener muchos más elementos para tener... Esa es la idea, lo que conversamos antes, de lo que se llama aprobación de emergencia. No tenemos que olvidarnos que estas vacunas están aprobadas con el concepto de aprobación de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los beneficios que uno espera que haga la vacuna sean mucho mayores que los daños, sin tener totalmente clara la película, en el fondo.
Claro, es que mucha gente dice, no, pero es que yo no quiero ser una suerte de conejillo de India frente a este tipo de cosas. Pero es que lamentablemente es así, bo. Lamentablemente somos. Lamentablemente somos conejillos de India porque obviamente no hay experiencia. Este virus es nuevo, no tiene vacuna, ¿no es cierto? Por lo tanto, de alguna manera hay que, entre comillas, ¿no es cierto?, experimentar y ver, ¿no es cierto?, cómo va. Obviamente hay un respaldo científico detrás de esto, si tampoco es lanzarse a la piscina a ciegas, ¿no es cierto? Pero claro, o sea, en cierta forma hay una suerte de experimentación y eso también, el tiempo va a dar la respuesta a muchas de las interrogantes que se van dando. Sí, mira, tú dijiste algo súper clave. Esto tiene cierta, ¿no es cierto? Apoyo de la evidencia científica. A diferencia, ponte tú, de todo lo que pasó en un inicio de los pacientes que se hospitalizaban grave y que no había absolutamente nada que tratar, no había ningún tratamiento, y los médicos en su desesperación empezaron a probar de todo, todo. Y ahí sí que no había nada de experiencia ni nada de información científica. Y por eso muchos tratamientos que se usaron en un inicio se desecharon, porque se dieron cuenta que no servían para nada. Pero eso en el fondo uno ahí entiende o tiene que entender qué es lo que es un uso de emergencia de un remedio. O uso compasivo, que también se llama cuando el paciente está muriendo, uno le mete cualquier cosa para tratar de que no se muera. Pero en esa parada, en el fondo, estamos frente a este virus. Un virus absolutamente nuevo y que no tenemos cómo asegurar a nadie que lo que estamos haciendo realmente va a ser lo correcto de aquí a unos años más. Claro, claro que sí. Oye, ¿y por qué razón los niños se enferman poco? Hay casos reportados de coronavirus en niños, ¿no es cierto? Pero no es algo que realmente impacte. Y uno cuando ve, obviamente, esta enfermedad, esto está enfocado a la población adulta, fundamentalmente. Si bien es cierto, hay casos reportados de niños, pero no, que yo sepa, tú tienes más experiencia que yo al respecto, casos graves de niños, ¿no es cierto?, intubados y todo eso por esto, no. ¿Cuál sería la explicación a eso? ¿Hay alguna explicación? No, ¿Por qué ese sesgo? ¿Por qué esa diferencia? ¿No estará ahí un poco la clave, ¿no es cierto?, de que algo pasa con los niños en que en general no se enferman, y claro, gravemente me refiero. al menos yo no he leído nada, ninguna explicación plausible, ¿no es cierto? Aparentemente no se sabe mucho. Eh, Ahora, aclarar también que yo no soy pediatra, entonces Sí, no, no, yo me dedico lógico, mucho más al sí, adulto, pero sí, sí. al leer no hay mucha claridad, o al menos yo no he leído algo donde alguien pueda explicar bien. Ahora, sí se han muerto niños, pero infinitamente menos que la cantidad de adultos. Claro, claro, Y, sí, y un aparen- caso ah, más claro, anecdótico, ¿no es cierto? Claro, sí. aparentemente se mueren no por el impacto mismo del virus, sino que más que nada por la sobrereacción inmunológica frente al virus. Claro, por un fenómeno inflamatorio, qué sé Claro, yo. claro. Pero son casos prácticamente anecdóticos, ¿no es cierto? Hay casos muy Sí, sí, puntuales, sí. no es algo que tenga un impacto desde el punto de vista de la Nada, salud pública, ¿no nada, es cierto? nada, nada, nada. Recuerda, obviamente, que durante el 2020 la primera causa de muerte en Chile fue la enfermedad, la infección por Sí, coronavirus. Eso es una cosa súper importante, ¿no es cierto? Nosotros estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a las enfermedades por cáncer, enfermedades de tipo cerebrovasculares, accidentes, ¿no es cierto?, causas traumáticas, pero infecciones por muertes por infección viral, no. Y tuvimos en no, 2020 no, el coronavirus como la primera causa de muerte. Entonces, sí, sí. exacto. Entonces, claro, como te digo, llama un poquito la atención y uno se pregunta qué pasa ahí con los niños. O sea, yo decía, no, habrá ahí algo, digamos, lo que los niños tienen, ¿no es cierto?, que actúa como un factor protector, no sé, hay un tema como para estudiar quizás y para investigar, ¿no es cierto? Es Se da, interesante, digamos, sí. sí, sí, Y uno lo ve en los pacientes de uno, en realidad, que las mamás y los papás, cuando uno les pregunta a quién más en la casa están, dicen, claro, mis hijos no, nada, era un resfrío, 2 días, 3 días y nada más. Y los claro. papás, algunos incluso los abuelos hospitalizados, y los niños nada. Es que a eso iba, fíjate que a mí me ha tocado conversar y ver familias en que tienen niños y el abuelo terminó intubado, la abuela, ¿no es cierto?, también complicada, los papás, ¿no es cierto?, también en alguna medida también complejo, y niños en la casa, no, ninguna cosa, o sea,
es bastante curioso eso y bastante Súper curioso. llamativo, digamos. Tema como para realmente hacer un estudio. Claro, pero explicación no la sé. No hay, no, si yo, mira, yo también he tratado de ver ahí, revisar, y bueno, no, definitivamente no, nadie se matricula, pero es un interrogante sin duda que se plantea y no hay claramente una explicación en ese sentido. Y lo otro interesante es que se están reportando muchos pacientes que, si bien es cierto, y probablemente tú tienes la palabra en ese sentido, de casos que han tenido un cuadro clínico que no ha sido grave, ¿no es cierto?, que ha sido sintomático, pero no han terminado hospitalizados. Y sin embargo, ¿no es cierto?, tú ves que 6 meses después, igual quedan con secuelas, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso, Gonzalo? ¿Qué pasa ahí? Aún teniendo muchas veces un cuadro que no es grave, te digo, me tocó de cerca un amigo de mi papá, que incluso lo tuvimos en el programa hace algunos meses atrás, y él nos contó que efectivamente era un adulto mayor, ¿no es cierto? Él tuvo una infección por coronavirus en marzo de este año y la verdad es que lo pasó en su casa. Factores de riesgo, hipertensión, ¿no es cierto? Pero un poco de sobrepeso, obesidad, pero nada más. Y sin embargo, posteriormente, a los 4 o 5 meses después, hizo un cuadro respiratorio grave que terminó hospitalizado, con ventilación y escáner de tórax con fibrosis pulmonar. Duró 3 días en la UCI y murió. Entonces, ¿te fijas? O sea, y sin embargo el cuadro inicial había sido un cuadro de una complejidad que uno no pudiera ser muy llamativa. ¿Has visto eso, me imagino? ¿Y qué te parece? Una de las cosas que puede ver este virus es que ataca, por llamarlo así, de esa manera, diferentes órganos, ¿no es cierto? Principalmente pulmón, claro, que tiene su receptor en pulmón, pero también ataca mucho la parte muscular, se provoca mucha inflamación muscular y que lo que se llama el síndrome de miopatía inflamatoria. También hay muchos casos reportados de problemas cardíacos, ¿sí? La miocardiopatía provocada por el coronavirus. Hay casos de neurológicos, ¿cierto? De polineuropatía, accidentes vasculares, muchos casos de trombosis pulmonar, que aparentemente también es un problema del virus que en la sangre, la coagulación, más que a nivel pulmonar. Entonces, el virus tiene mucha amplia gama de blanco donde ataca. Y dependiendo mucho de eso es la secuela que va quedando. Una de las cosas que yo más he visto, más que la parte pulmonar, que sí, como tú dices, hay casos de fibrosis pulmonar post-coronavirus, pero en realidad son bastante pocos, muy pocos comparado con la cantidad de neumonias que provoca el coronavirus. O sea, no sé, 70% de los pacientes con coronavirus tienen neumonía, aunque sea una neumonía leve, pero tienen neumonía. Uno le hace un escáner y hay compromiso pulmonar. Y de eso un porcentaje, pero ínfimo, hace una fibrosis. ¿Ya? La gran mayoría, por lo menos en la parte pulmonar, la gran mayoría de los pacientes que no se hospitalizan grave, que no están intubados, tienen una recuperación pulmonar bastante buena, gracias a Dios. Ahora, la parte muscular, uno ve, como te digo, una miopatía inflamatoria, que esa dura mucho tiempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y esa es la que provoca un cansancio tremendo que cuentan los pacientes, un cansancio, una pesadez completa, una dificultad respiratoria, pero no pulmonar, sino que porque la musculatura no es capaz de inflar el pulmón, está como cansado constantemente, y esa es la que más cuesta que pase. Y otra cosa que he visto bastante también es la polineuropatía. Mucho problema, ¿cómo se llama? Temblor en las manos, debilidad muscular por problemas neuropáticos, etc. Pero como te digo, depende mucho de cuál es el órgano que más va a afectar el coronavirus, no solamente el pulmón. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, cortita, ¿no es cierto?, de nuestros auspiciadores, y vamos a volver a continuación nuevamente a seguir conversando con Gonzalo Alvear sobre coronavirus y un poco, ¿no es cierto?, esta mirada hacia el futuro que nos espera con respecto a eso. Vamos y volvemos.
Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y Sapin TV, canal 131. También damos nuestro WhatsApp, el más 569-87-289606, 569-87-289606, para que nuestros amigos se contacten y nos hagan algunas preguntas, dudas que tengan en relación a lo que estamos conversando esta noche, que es el coronavirus, ¿no es cierto? Estamos con el doctor Gonzalo Alvear, especialista broncopulmonar, con el cual estamos actualizándonos, poniéndonos al día en relación a esta infección que la verdad es que ya llevamos casi un año, ya vamos a partir desde el primer caso que fue reportado en marzo, ¿no es cierto? Y ya nos acercamos prácticamente al año, ¿no es cierto?, de esta terrible pandemia. Estábamos hablando un poco de lo que tiene relación con las complicaciones del coronavirus, Gonzalo. Y tú hacías mención, ¿no es cierto?, de complicaciones que la gente no conoce muy bien, ¿no es cierto?, como estas polineuropatías, ¿no es cierto?, que son estas alteraciones del sistema nervioso, ¿no es cierto?, periférico. Tienen pérdidas básicamente desde el punto de vista de la sensibilidad y en muchos casos desde el punto de vista motor. Pero tampoco hay que dejar de lado algunas complicaciones que se dan, ¿no es cierto? Y eso en algún momento también lo conversamos acá con Cristian Sedano, que tú lo conoces, ¿no es cierto? Es destacado neurólogo, también colega de nuestro y compañero, ¿no es cierto?, de Red Salud. Y hablábamos justamente de las complicaciones neurológicas de los pacientes, sobre todo los pacientes que habían sido intubados, ¿no es cierto? Y que posteriormente a salir de este cuadro agudo, aparecían con estos fenómenos, digamos, de alteraciones de la conducta, ¿no es cierto?, estas alteraciones de la memoria, y él me contaba efectivamente que les hacían un TAC a esos pacientes que ya se habían recuperado y tenían episodios de microinfartos cerebrales. O sea, esto es así terrible, realmente, la verdad es que posiblemente no hay órganos que se escapen, ¿no es cierto? Incluso también tuvimos una destacada dermatóloga también hablando de esto, ¿no es cierto?, la doctora Patricia Cerda, en algún momento, y ella también nos mostró casos, ¿no es cierto?, en que habían alteraciones tipo vasculitis, ¿no es cierto?, que son alteraciones desde el punto de vista inmunológico en la piel. ¿Qué te parece todo esto? Que la verdad es que, pucha, uno viene descubriendo y cada día obviamente va viendo más cosas relacionadas a este virus. Claro, lo que pasa es que yo creo que no está muy claro todavía, ¿no es cierto?, si todas estas complicaciones se deben primariamente al virus, ¿no es cierto?, a un efecto, si uno podría llamarlo, destructivo de las células de cada órgano del virus, o si es la respuesta inmune, o sea, la respuesta defensiva contra el virus, que es exagerada y que es la que va a provocar el daño. Ahora, no está claro si es que el virus, como digo, en sí mismo provoca esto, o el virus provoca que la respuesta inmune sea excesiva, o que el cuerpo, por ABC motivo, que no estaría claro tampoco, pero probablemente tiene relación los factores de riesgo, se defiende de una manera exagerada, ¿no? Eso es lo que no está claro. Entonces, no podemos decir 100% seguro que es el virus mismo el causante de todos los males, pero sí obviamente es el que lo gatilla, ¿cierto? Ahora, uno también ve en otras infecciones virales, por ejemplo, la influenza, cuando la influenza es muy grave, provoca unas cosas muy parecidas a esta, no es tan diferente el comportamiento de la influenza grave, las que ¿no es cierto?, llegan a la UCI, se intuban, tienen una neumonía tremenda, tienen un desastre a nivel pulmonar y se comportan bastante parecidos. El problema es que son muchísimo menos, ¿cierto? Son muchísimo menos en cantidad. Pero como te digo, si uno lo mira desde el punto de vista de una infección viral grave, al menos respiratoria, no es muy diferente al resto de las infecciones. Claro, claro. Parece ser bastante más razonable como lo planteas tú, en el sentido de que probablemente quizá es la reacción propia del organismo, ¿no es cierto?, frente a la agresión de esta infección viral, ¿no es cierto? Recordemos que hay fenómenos de un proceso inflamatorio agudo muy intenso y hay fenómenos trombóticos, ¿no es cierto?, que también tienen que ver con problemas de coagulación.
que obviamente no son efecto causado directamente por el virus, sino no es por el daño, como tú explicas, sino que es por la reacción, ¿no es cierto?, de tipo inflamatoria. Hay una endotelitis, por así decirlo, ¿cierto?, una inflamación de la microcirculación, digamos, que en el fondo provoca estos fenómenos de agregación y formación de trombos, plaquetas, etcétera. Y todo este fenómeno inflamatorio, ¿no es cierto?, que repercute entre el pulmón y otros órganos también. Entonces, y por eso, claro, como dices tú, los tratamientos en general han sido, entre comillas, empíricos y se han probado una serie de esquemas en ese sentido. Hoy en día, desde el punto de vista de tu perspectiva, ¿cuál es el manejo, digamos, desde el punto de vista de un paciente que no, me refiero a que no se complica? ¿En qué casos, por ejemplo, un paciente que se sospecha, obviamente, de la infección por coronavirus debe consultar, y cuál es el criterio en el cual uno dice realmente, mira, esto es para manejarlo en la casa y no, definitivamente esto es para hospitalizar? Para que nuestra gente, nuestros auditores tengan un poquito esa concepción. Claro, a ver, lo recomendable, ¿no es cierto?, es que si yo tengo la sospecha de que estoy infectado y tengo algún síntoma, ¿cierto?, cualquiera que sea, la recomendación es que consulte al médico, ¿cierto? Si yo soy contacto estrecho, ¿no es cierto?, y no tengo nada, absolutamente nada, mejor quedarse en la casa, hacer la cuarentena y después uno podría ir a evaluar cómo está. Pero cualquier síntoma, pero el más mínimo síntoma, se recomienda ir a consultar. Porque en el fondo nosotros cuando evaluamos al paciente, buscamos cosas que el paciente no tiene por qué saber, ¿cierto? Por ejemplo, la parte pulmonar, la saturación, cuánto está respirando, ¿cierto? Si le escuchamos algunos ruidos, los síntomas que le podemos extraer, ¿no es cierto?, al paciente, que a veces no se da cuenta. Y eso nosotros nos va dando una cierta criterios de gravedad, y con eso nosotros decidimos qué hacemos, si lo mandamos a la hospitalización o si se puede manejar en la casa. Ahora, hay que recordar que este virus no tiene ningún tratamiento, ¿cierto? Cuando nosotros lo mandamos al hospital es para el apoyo, ¿cierto?, de oxígeno, ¿no es cierto?, de kinesiólogo, etcétera, etcétera, de antiinflamatorio. Ese es el fin de mandarlo al hospital. Y mandarlo a la casa, lo mandamos a la casa con el reposo, ¿no es cierto?, absolutamente aislado, y que cualquier cosa que aparezca o que vaya empeorando, tiene que volver a consultar. En el fondo, pero el mensaje es que cualquier síntoma que el paciente tenga, la recomendación es que vaya a consultar, porque en el fondo el médico es el que está capacitado para decidir en el fondo qué hacer con el paciente, si se hospitaliza o si se puede manejar en la casa. No Claro, sé qué opinas fíjate que tú. sí, sí, no, yo coincido plenamente contigo. Fíjate que se ha dado bien harta importancia tú sabes que han aparecido una serie de empresas y cosas que venden, ¿no es cierto?, una serie de elementos, digamos, de apoyo, y una de estas cosas que en realidad parece ser que resulta bastante práctico, ¿no es cierto?, porque nos permite evaluar un criterio de gravedad, es la saturometría, ¿no es cierto?, que es la medición, ¿no es cierto?, de la saturación de oxígeno en la sangre, y hay unos parámetros, ¿no es cierto?, que obviamente nuestros auditores tienen que saber que saturaciones en general debieran mantenerse sobre 90, 92, 93 y más incluso, y si obviamente esto baja y la gente puede tener estos que se colocan directamente en el dedo y, ¿no es cierto?, y miden la frecuencia de pulso y la saturación, y es un parámetro que en el fondo, sin tener el médico ahí mismo, ¿no es cierto?, pero puede evaluar en alguna medida, ¿no es cierto?, algún criterio de importancia o de gravedad. Y hay muchas empresas que están vendiendo estos aparatitos, ¿no es cierto?, seguramente a ti te ha tocado ver, ¿no es cierto?, pacientes que tienen en su casa estas cositas que se colocan, ¿no es cierto?, y que ven y controlan la saturación. Y parece ser que también eso es un elemento que si obviamente eso baja, obviamente el paciente claramente debe consultar, ¿no es cierto?, y obviamente tienen que consultar y hospitalizarse. Mira, yo tengo con los saturómetros dos aspectos que en realidad a mí yo no los recomiendo mucho, ¿ya? El primero es que el saturómetro es un aparatito, tal como dice, muy simple, pero no es Sí. fácil interpretarlo, ¿ya? No es fácil interpretarlo. El saturómetro, no todas las marcas, si uno puede llamarlo así, tienen la misma sensibilidad,
Por lo tanto, Correcto. si uno compra un saturómetro malo, va a dar mediciones que son absolutamente falsas. Además, como te decía, no es fácil interpretarlo, porque uno tiene que cumplir varias características, la medición, para que sea válida, ¿ya? Y de hecho, cuando el paciente a nosotros nos llega, nosotros le explicamos cómo se usa y qué es lo que tiene que fijarse bien para realmente confiar en el saturómetro. Esa es la primera. Entonces, por eso yo personalmente no recomiendo a los pacientes que se compren un saturómetro porque sí, para medirse, porque si no saben mirarlo bien, pueden puede caer en tremendos errores. Falso error, claro. Sí. Y lo segundo, hay varios casos, y no son pocos, de que el paciente tiene una disnea importante, o sea, un ahogo importante, y se toma la saturación y está normal, ¿cierto? Y se quedan tranquilos, dicen, no, yo tengo mi oxígeno bien, pero no saben, no tienen por qué saber que hay muchas otras causas de ahogo tan graves, ¿cierto?, provocadas por el coronavirus o por cualquier otra cosa, y que pueden dar una saturación normal. Entonces, tampoco es un examen, si uno podría llamarlo así, 100% confiable. Claro. Por eso que yo recomiendo que si el paciente siente algún síntoma, vaya al doctor, si quiere lleva su saturómetro y nos explica cómo hay que usarlo, pero no quedarse confiando en el saturómetro. Claro, yo te lo planteo en el sentido de que, claro, recuerda que en el periodo de crisis, ¿no es cierto?, de la pandemia, todos los servicios de urgencia estaban saturados, ¿no es cierto? Y la verdad es que la cantidad de horas de espera para evaluar a un paciente eran 3, 4, 5, 6, hasta 10 horas muchas veces, me refiero a los servicios de urgencia particularmente. Entonces, la verdad es que, claro, la gente dice, bueno, estoy grave realmente, estoy en una condición crítica, necesito hospitalizarme, no tengo un médico a la mano, cerca, ¿no es cierto?, para que me evalúe. ¿Qué hago? O sea, en el fondo también es una situación caótica, digamos. Claro, quizá ahí en esos días tan negros que probablemente van a volver, ¿no es cierto? Que claro, quizá saturarse y uno decidir, ya, voy al tiro, no voy al tiro, pero al día siguiente yo le recomendaría que vaya igual. Sí, el doctor. Sí. No, sin duda que nadie va a reemplazar, digamos, al criterio y a la evaluación médica, que eso es como... Es que te cuento porque a mí me ha pasado varias veces. Sí. Me imagino, que tú lo ves a diario eso. Claro, que llegan los pacientes habiendo saturado y dicen, no, doctor, yo estaba súper bien. Y además, se me olvida también, esta enfermedad es tan maldita que uno puede estar bien en la mañana y en la tarde puede estar hospitalizado, entubado. Entonces también es una... mi percepción, puedo estar equivocado, pero mi percepción es que tener ese aparatito y basarse en el aparatito para decir el paciente, yo creo que no es tan conveniente si el paciente no sabe bien, como repito anterior, cómo usarlo y cómo leerlo bien. Sí. No, sí, tienes mucha razón en ese sentido. Yo creo que es un elemento probablemente más, ¿no es cierto? Pero el buen criterio clínico es primordial. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los pacientes que en general se complican o se enferman más, ¿no es cierto? Obviamente nosotros pensábamos inicialmente que era la población de riesgo, que eran los adultos mayores, que ya eran los hipertensos, los diabéticos, etcétera. Pero hemos visto mucha gente, incluso gente joven, que no tiene grandes factores de riesgo y que se han muerto. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? ¿Cuáles son los pacientes que se enferman y que se complican más? Volviendo un poco a lo mismo anterior, ¿qué es lo que se ha visto? Los pacientes más añosos, que son los que más se complican en general, claro, en ellos las comorbilidades, ¿no es cierto? Tal como tú dices, la hipertensión, la diabetes, la más importante, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? El tabaquismo, esas son principalmente las mayores... La obesidad también, ¿cierto? La obesidad, exactamente, sí. Factores de riesgo. Y la gente más joven, fíjate, que lo que se está, muchos autores han planteado de que los más jóvenes se complican justamente por esta cosa que conversábamos antes, de la sobreactivación de su sistema inflamatorio, ¿ya? Y en ello sí, ahí está la obesidad, los más jóvenes, y el tabaquismo, o sea, bueno, y la diabetes en todo, pero la obesidad y el tabaquismo, la gente más joven, es uno de los principales factores de riesgo, pero justamente porque tanto la obesidad como el tabaquismo provocan una inflamación crónica. O sea, el paciente que fuma y el paciente obeso está siempre inflamado, siempre.
Entonces, aparentemente, al ingresar este daño tan grande que ahí provoca una reacción inflamatoria que es inmanejable por el cuerpo con todas las complicaciones. Pero es distinto, como digo, distinto el paciente adulto mayor, no tanto adulto mayor, 50 para arriba, que el paciente más joven. Entonces no hay un patrón para decir, mira, en la población general estos son los que se van a complicar. No, depende mucho de la edad. Claro, claro. Oye, ¿y cuál es tu mirada hacia el futuro en relación a esto? La verdad es que es una pregunta súper difícil en realidad, porque nadie sabe lo que va a pasar con esto. Pero desde tu perspectiva como especialista, ¿cuál es tu mirada, ¿no es cierto?, hacia el futuro de esto? Mira, te voy a contestar con todas las predicciones que he dicho han fallado. Todas. Yo al principio, cuando en marzo yo decía, no, esta cuestión no pasa de junio. Yo pensaba que era no sé, un brote pandémico como la influenza. Sí, claro, que tuvo una duración y todo el chavo. Exactamente. Claro. Llegamos junio y dije, no, esta cuestión ya septiembre, no, pues ya va a empezar a hacer calor. Ya, seguimos septiembre. Después yo dije, no, en verano con el calor, todos los virus se mueren con el calor. Claro. No pasaba nada. Entonces, la verdad que pronosticar algo es muy difícil. Ahora, mi opinión, sin tener ninguna base ni nada, yo creo que para el invierno vamos a tener nosotros ya una segunda ola. Eso es mi opinión. Tal como en Europa, ¿no es cierto? Con el frío, que ahí sí que aumenta la cantidad de virus circulante porque cerramos todo, ¿no es cierto? Hay menos ventilación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que igual que el año pasado, en otoño-invierno, debería venir una segunda ola, ¿no? Por eso que lo conversamos al principio. A mí me parece que en este minuto no estamos viendo una segunda ola. Pero capaz que me equivoque y en 3 semanas más tengamos de nuevo unos 7.000, 8.000 casos. ¿No? Claro. Pero esa es mi percepción. Ahora, y como lo conversábamos también antes, la vacuna no va a parar la infección, la pandemia, no la va a parar. No, claro, sin duda que hay que continuar todas las medidas de protección y, ¿no es cierto? Y todo. O sea, en el fondo, yo creo que tenemos coronavirus para todo el año prácticamente, ¿no es cierto? Claro, Así como se ve un poco el panorama, probablemente claro, vamos a seguir igual. porque la única manera de parar esta pandemia es que la gran mayoría del mundo, ¿no es cierto?, o esté infectado o esté vacunado. Y para que llegara a esa cifra que se calcula entre un 80% de toda la población mundial, por lo menos un año, me imagino, no creo que antes. Claro, claro. No, si tiene para rato todo esto, o sea, no se vislumbra, ¿no es cierto?, un buen panorama. Y por lo tanto, hay que aprender a convivir un poco, ¿no es cierto?, en esta condición y obviamente guardando todas las medidas que son necesarias, ¿no es cierto?, para realmente protegerse. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, ¿qué te han parecido un poco las medidas que se han efectuado a nivel de ministerio, a nivel de Estado, en relación a lo que ha sido el manejo de la pandemia? ¿Te parecen discutibles, te parecen aceptadas, ¿no es cierto?, o acertadas, o hay ciertos cuestionamientos según tu perspectiva? A mí me parece bastante discutible, bastante discutible. O sea, viendo el comportamiento en general, no solamente del ministerio, sino que en el mundo, ¿no es cierto?, de cómo se han comportado las cuarentenas, a mí me parece que las cuarentenas en realidad tienen bastante poco impacto en poder detener la propagación del virus. Porque para que una cuarentena sea efectiva tendríamos que estar encerrados todos sin salir a ninguna parte, ¿no es cierto? Lo cual es absolutamente imposible. Entonces, de hecho, ya el poner cuarentena me parece a mí que si no hay una buena fiscalización, como no ha habido, no tiene mucho impacto. Segundo, hacer estas cuarentenas el fin de semana, ¿no es cierto? Y la semana no, pensando, uno escucha mucho el chiste cuando dicen los pacientes, bueno, si parece que el virus el fin de semana está circulando y el día de semana no, ¿cierto? Son como cosas que no tienen mucha lógica. O, por ejemplo, que uno ve el transporte público y está lleno de gente, ¿no es cierto? Y te prohíben ir, no sé, a un restaurante, entonces estás separado. Son cosas que no tienen mucha lógica cuando uno las piensa. Concuerdo plenamente. Es una situación muy difícil, ¿eh? Porque tampoco uno se puede quedar cruzado de mano y sin hacer nada.
porque obviamente hay todo un trasfondo también desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Hay una cosa que tiene que ver con la parte económica también, sin duda. O sea, súmale, nosotros hemos tenido en este programa mucha gente que está pasándolo bastante mal, ¿no es cierto?, en relación a esto y que lleva prácticamente un año o más, ¿no es cierto?, sin poder trabajar, pequeños empresarios, emprendedores, gente que se dedica al rubro de la música, ¿no es cierto?, el arte, la cultura, obviamente, y gente que está fuera, porque realmente no tienen, no son actividades que son de primera necesidad, por así decirlo, ¿no es cierto?, y por lo tanto quedan la gente ahora con todo esto, la gente que tiene que ver con el rumbo de la gastronomía, el turismo, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que la verdad están bastante golpeadas en ese sentido. Pero por otro lado, claro, te encuentro totalmente acertada tu cuestionamiento, ¿no es cierto?, en que obviamente estas cosas, pero sin embargo hay gente que deambula, ¿no es cierto?, y el transporte, obviamente uno ve un hacinamiento importante, ¿no es cierto?, y bueno, ahí está la fuente de contagio. Entonces, la verdad es que me parece que es cuestionable, por decirlo menos. Claro, ahora uno podría mirar que en realidad ningún país del mundo ha sido exitoso en el manejo de la pandemia. No, no, Ninguno, no, no, ninguno. no, O no, no, sea, no, no hay una no. fórmula mágica. No, claro. Uno ve grandes potencias, por ejemplo, como que ya se han ido al otro extremo, ¿no es cierto? Como Brasil, Estados Unidos, que la verdad que tú en Estados Unidos ves que la gente hace su vida, tú ves Miami, por ejemplo, la gente está en la playa y está en los bares, qué sé yo, y en Brasil la gente está en Copacabana y está jugando y está sin mascarilla. O sea, claro, esto sin duda que la verdad es que la gente en muchos lados definitivamente no ha tomado conciencia. No, pues claro, pero si tú te das cuenta también, en el otro extremo, tú ves Inglaterra, ¿no es cierto?, que fue muy rígida, tú ves España, que fue muy rígida, igual, y ahora están igual huyendo los casos. Entonces, como no hay forma de dar una manera de pararlo. Bueno, en Argentina, que la verdad es Argentina, que, ¿verdad? imagínate, en Argentina tuvieron cuarentenas extremadamente rígidas, ¿no es cierto? ¿Y qué consiguieron con eso? Nada, po. No. La verdad es que no consiguieron nada tampoco. Entonces, es cierto, la verdad es que uno no tiene, digamos, la bolita mágica y la solución ahí a la mano para realmente, pero claro, es un tema complejo y la verdad es que yo creo que vamos a tener que aprender a adaptarnos, a convivir, ¿no es cierto? Y a ir recibiendo estas vacunas, ¿no es cierto?, de alguna manera para tratando de que aumenten nuestras medidas de protección, pero sin descuidar, sin duda, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con contacto directo con el resto de las personas. Sí, eso creo que es lo principal, que no relajarse las medidas personales, creo que son las más útiles para evitar que se propague con tanta facilidad. Porque hay que tener como lo dijimos antes, hay que tener claro que todos nos vamos a contagiar tarde o temprano, estemos vacunados, tal como tú dijiste, o no estemos vacunados, todos nos vamos a contagiar. Todos nos Y esa es la vamos a única, contagiar. y es la única manera de que pare esta pandemia. Ahora, también recordar, no es para ser alarmista, ¿no es cierto?, pero mientras más gente esté infectado, o mientras más gente esté vacunado, mayor presión, entre comillas, al virus para que mute, ¿cierto? Y si el virus muta, también entra el otro problema, y el problema que tenemos con la influenza cada cierto tiempo. Claro, claro. La verdad es que yo creo que uno puede concluir que definitivamente nos queda para mucho rato esto, ¿no es cierto? Y que la verdad es que hay que aprender a convivir definitivamente, ¿no es cierto? Y adaptarnos a esta forma, así como nos hemos acostumbrado a esta forma de comunicación, ¿no es cierto? A través de estas plataformas digitales, ¿no es cierto? En que, así como estamos haciendo este programa esta noche, la verdad es que nos contactamos con gente a través de la web y estamos a través, así como nos relacionamos también muchas veces con pacientes a través del sistema de telemedicina. Y bueno, esto es una forma también de protegerse, pero por otro lado también estar conectados. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa, Gonzalo, que ha sido un programa súper entretenido, muy didáctico.
quiero preguntarte si tienes redes sociales, si tienes... No. No es de las redes sociales, Gonzalo. Para nada. Muy bien, me parece. Muy bien. Pero bueno, Gonzalo Alvear es un destacado broncopulmonar y ustedes lo ubican y si lo quieren visitar, sin duda, que lo van a encontrar en redsalud.cl, ¿no es cierto? Que es donde él presta servicio, y en Bupa Íntegra Médica, donde también él presta sus servicios. Quiero agradecerte, Gonzalo, tu presencia esta noche. Ha sido un programa, como dije, muy didáctico, muy entretenido. Y bueno, desearte que tengas una buena semana, ¿no es cierto? Que te cuides también, porque obviamente tú eres fundamental en todo esto, ¿no es cierto? Y agradecer el poder compartir tus conocimientos también con nuestro público. No, gracias a ti por la invitación y en realidad muy agradable la conversación. Se hizo corta. Creo que Sí. faltaron varios temas, pero Sí, lo no, sin principal duda lo que tocamos. esto da quizás para otro programa en el futuro, pero creo que tocamos algunas cosas que Sí, son lo más importantes, ¿no importante. es cierto? Y son contingentes. Así Sí. que nada, pues ya nuestros amigos que se conectaron a través de www.radiohoy.cl, desearles que tengan una muy buena semana, cuiden y que Dios los bendiga. Un abrazo y si Dios quiere, nos veremos en una semana más. Buenas noches.